Luis Florido, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional de Venezuela, le entregó hoy al secretario general de la OEA, Luis Almagro, un informe sobre las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Gustavo Alegret, periodista en NTN24 en Washington, tiene la información en la sede de la OEA. Vamos a saludarlo. Gustavo, adelante. Hola, muy buenas tardes. Sí, hoy el presidente de esa Comisión de Exteriores de Venezuela le ha entregado el esperado informe. Un documento que detalla punto por punto, dicen, esas violaciones de los derechos humanos que se están produciendo en Venezuela y que la Comisión de Exteriores, en nombre de la Asamblea Nacional, quiere hacer llegar a Luis Almagro. El objetivo, nos explicaba su presidente, Luis Florido, es que el secretario Almagro conozca en detalle y en primera persona lo que está pasando en Venezuela y que invoque la Carta Democrática. Nosotros hemos solicitado y el secretario general invoque el artículo 20 de la Carta Democrática, que por supuesto requeriría la convocatoria del Consejo Permanente para su acción en lo que defina este sistema interamericano. Para nosotros es muy importante porque la grave crisis que estamos viviendo los venezolanos en materia de derechos humanos, en materia de violación de lo que ha sido la voluntad popular, el ejercicio de la voluntad popular, de lo que es la grave crisis institucional y de abrir una posible salida política, que nosotros la hemos denominado como el referendo revocatorio, que está en la Constitución y que el gobierno a todas luces ha buscado bloquearla, y es por ello que hemos solicitado del secretario general y del sistema interamericano que se active para proteger a la democracia venezolana y para abrir una válvula de escape a una olla de presión que está a punto de explotar. Para la invocación de esa Carta Democrática se requiere un periodo un poquito más largo. Primero el Consejo Permanente tiene que decidir qué otras actividades diplomáticas, qué otras medidas pone en marcha, y una vez esas medidas se hayan demostrado fracasadas, se llamaría a una Asamblea General extraordinaria en la que se podría votar si se excluye Venezuela de este organismo hemisférico. Nos acompaña el portavoz del secretario general y asesor en comunicaciones estratégicas, el señor Sergio Jelinek. Señor Jelinek, gracias por estar de nuevo en NTN24. Buenas tardes. Un placer, un gusto. ¿Qué tal? Hoy el secretario general ha recibido ese informe. Es el último paso antes de que el secretario decida convocar ese Consejo Permanente para iniciar esos trámites que podrían acabar en la invocación de la Carta Democrática. Él recibió a Luis Florido a nombre de la Asamblea Nacional de Venezuela y recibió, digamos, dos mensajes. El primero, que tiene que ver con una carta que me imagino que la Asamblea Nacional hará pública, en la que explícitamente en esta oportunidad le solicitan al secretario general que, dada la situación de gravedad por la que pasa el país, le solicitan que invoque la Carta Democrática de la OEA en función del artículo 20 de la misma, que habilita al secretario general a llamar a una reunión del Consejo Permanente donde están representados todos los países miembros para abordar el tema. Por el otro lado, le presentaron, como tú bien decías, un informe sobre temas que hacen a la realidad venezolana de hoy en derechos humanos, situación de los presos políticos, el conflicto existente entre los tres poderes del Estado, judicial, legislativo y el poder ejecutivo, además de la precariedad que se registra en materia de provisión de alimentos y servicios de salud. ¿Cuándo va a convocar ese Consejo Permanente el secretario general? Bueno, no ha cambiado, digamos, su calendario, tanto del punto de vista de su análisis como su calendario práctico. En ese sentido, va a finalizar el informe. Una vez que finalice el informe, y si ese informe él llega a la conclusión de que hay una gravedad en el funcionamiento de las instituciones que hacen al sistema democrático venezolano, si él arriba a esa conclusión, va a invocar la carta por el artículo 20, efectivamente. Señor Jelinek, viendo el comunicado de ayer del señor Almagro, me sorprende que usted aún ponga sobre la mesa la posibilidad de que no se llegase a esa conclusión. Creo que hay un consenso general en que la situación es de la gravedad suficiente como para que ese proceso se ponga en marcha. Yo le puedo decir lo que está pasando por la cabeza del secretario general, quien es el que toma la decisión de llevar este tema al Consejo Permanente o no, y los elementos por los cuales él guía su razonamiento.
Las conclusiones son suyas. ¿Qué tipo de medidas diplomáticas, medidas de ayuda, de acompañamiento se podrían poner en marcha tras ese Consejo Permanente? Es una decisión de los países. En esto es como cuando las propagandas de cuando uno realiza una inversión, nadie le comenta sobre el futuro, sino que le dicen esto pasó en el pasado. Bueno, en el pasado, cuando hubo decisiones de esta naturaleza, se está hablando de misiones, se está hablando de declaraciones, se está hablando de posibles medidas de negociación, etcétera. No le podría dar una receta, pero esto es una decisión que los países deben tomar. En cualquier caso, el gobierno de Venezuela podría ver estas medidas como una injerencia en el asunto interno, dada la relación que tienen con la OEA ya hoy en día. Por lo tanto, podría ser incluso contraproducente esas medidas. No me atrevería a juzgar ni a hablar en nombre de lo que las autoridades venezolanas irían a realizar. Lo cierto es que la canciller de dicho país estuvo, si no me equivoco, hace 2 semanas, utilizando la plataforma de la OEA para explicar el punto de vista del gobierno venezolano, cosa que al secretario general le pareció muy bien, porque también es una manera de decir, bueno, este es un foro que nos interesa. Le pareció muy bien, a pesar de que recibió bastante palo por parte de la canciller. La escuchó. Es Sergio Jelinek, que es el portavoz del secretario general de la Organización de Estados Americanos aquí en NTN 24. Es todo desde el edificio principal de este organismo hemisférico. Sigan ustedes desde nuestro Centro Internacional de Noticias.